Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a seguir repasando las ecuaciones de gobierno de flujo-presión. Nos vamos a enfocar en la ecuación para calcular la pérdida de carga por fricción y pérdida de carga por singularidades. Si recuerdan bien la ecuación de la energía que vimos en la clase anterior, tenía la componente de energía en forma de presión, energía cinética y energía potencial gravitatoria. Sin embargo, cuando el flujo pasa de un punto a otro, pueden existir y van a existir pérdidas a la energía acumulada en el punto, en este caso en el punto 1. Las podemos tener en forma de energía por fricción de la tubería y también energía perdida en puntos singulares, que pueden ser codos, contracciones, expansiones, válvulas, etc. Las pérdidas por fricción, en este caso le vamos a llamar HF, se pueden aproximar mediante la siguiente ecuación. Tenemos una componente que es el largo de la tubería y también es directamente proporcional a un coeficiente de pérdida de carga. El coeficiente de pérdida de carga se puede obtener mediante variados métodos. Uno de los métodos más conocidos es el método de Darcy-Weisbach, que calcula este coeficiente a partir de una constante que vemos acá, que depende de un coeficiente de fricción, multiplicado por el caudal al cuadrado, dividido por el diámetro de la conducción, elevado a 5. El coeficiente de fricción F, si el flujo es laminar, es decir, si el número de Reynolds es menor a aproximadamente 2200, se puede simplemente calcular con la ecuación que vemos acá. El número de Reynolds, sin embargo, es un número que depende de la velocidad de la tubería, depende del diámetro de la tubería y va a depender de la viscosidad del flujo. Si estamos trabajando con agua, normalmente este valor lo vamos a conocer. Si estamos diseñando una conducción, el diámetro no necesariamente lo vamos a conocer porque es nuestra incógnita, y la velocidad también va a ser nuestra incógnita. No sabemos si estamos diseñando una conducción, no sabemos el caudal ni la velocidad que va a circular por él. Por lo tanto, este factor de fricción, para poder obtenerlo, en algunos casos vamos a tener que iterar, dependiendo de la solución que tenemos en el momento. Si el flujo es turbulento, es decir, si el número de Reynolds es mayor a este valor, el factor F de fricción va a depender de la rugosidad de la tubería. En esta tabla podemos ver distintos valores de rugosidad para distintos materiales. Hay bastantes fórmulas empíricas para estimar el coeficiente F cuando el fluido es agua. Aquí les presento dos de ellas. La primera es la fórmula implícita de Colebrook-White. Se llama implícita porque el coeficiente de fricción, si bien está en el lado izquierdo, también se encuentra en el lado derecho. Por lo tanto, para resolver esta ecuación, tendríamos que iterar. En el 1983, Haaland propuso esta fórmula explícita, que tiene la ventaja de que solamente tiene el coeficiente de fricción en el lado izquierdo, y no lo tiene en el lado derecho. Por lo tanto, es más sencilla de aplicar. También podemos utilizar el diagrama de Moody, que si bien que incluye ambas condiciones, flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a cierto valor, de aquí hacia allá tenemos flujo laminar, y de aquí hacia allá tenemos flujo turbulento. Y dependiendo de la rugosidad de la tubería, utilizamos las distintas curvas para obtener el factor de fricción en el lado izquierdo. Otro método para obtener pérdidas por fricción, que es más práctico y muy utilizado, es el método de Hazen-Williams. Calcula el coeficiente J según el diámetro de la conducción, el caudal que circula por la conducción y un coeficiente que, en vez de ser el factor F que vimos hace unos minutos, es un coeficiente de Hazen-Williams que se obtiene a partir de valores tabulados, como pueden ver en la tabla de la derecha. Tiene la ventaja de que es más simple que Darcy-Weisbach, porque el coeficiente solo depende del material de la conducción, no depende del número de Reynolds, pero tiene la desventaja de que es solamente válido para agua y funciona dentro de rangos limitados. La temperatura tiene que ser entre 5 y 30 grados Celsius, el diámetro tiene que ser mayor a 5 centímetros y la velocidad tiene que ser menor a 3 metros por segundo. Sin embargo, estas condiciones son muy comunes y se dan en la práctica. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esta ecuación es ampliamente utilizada. Las pérdidas singulares, que llamaremos como H sub S,
corresponde a la energía que se pierde en puntos singulares. Puede ser entradas de tuberías, en expansiones, en contracciones, codos y válvulas. Este coeficiente H sub S va a ser proporcional a la altura de velocidad con un factor de proporción K. El factor de proporción K va a ser mayor mientras mayor sea la pérdida singular. Por ejemplo, en entradas de tuberías, vamos a tener que el factor K, si el borde es abrupto, va a ser de 0,5, si el borde es redondeado, 0,2, y si el borde es acampanado o muy redondeado, va a ser casi 0, 0,0. Podemos aproximarlo como 0,04. En expansiones y en contracciones va a depender del diámetro en la parte de la entrada y el diámetro en la parte de la salida de la contracción y de la expansión. Y se calcula según las ecuaciones que pueden ver en la pantalla. En codos, el coeficiente K va a depender del ángulo de giro y va a depender de la relación entre el radio de giro y el diámetro de la conducción. Estos valores que ven acá para acá son recomendables para utilizar en diseño. Sin embargo, el fabricante de los codos debiese entregar el coeficiente K para pérdidas singulares dependiendo de la pieza en particular. En válvulas abiertas vamos a tener que el valor de K va a depender de qué tanto la válvula deja pasar o no deja pasar el flujo. En las válvulas esféricas, el flujo pasa de manera directa, sin haber mucha recirculación, por lo tanto el valor de K es bajo. Pero sin embargo, en válvulas donde hay más recirculación del flujo, como en la válvula de globo, el coeficiente K va a ser mayor. Este valor también debiese ser entregado por el fabricante de la válvula. Sin embargo, para diseño podemos utilizar este rango de valores si es que estamos prediseñando una válvula. En el siguiente ejemplo, vamos a determinar el caudal circulante por este sistema de tuberías utilizando el método de Darcy-Weisbach. Tenemos los datos de la tubería en este panel de la izquierda y tenemos los datos de los elementos en el panel de la derecha, donde aquí cada número corresponde al coeficiente K de pérdida singular. La solución la vamos a obtener realizando un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. La energía en el punto 1, utilizando la ecuación de estanque ideal, es simplemente la cota en el punto 1, y la energía en el punto 2 es lo mismo, la energía definida por la cota en el punto 2. Vamos a tener la suma de las pérdidas por fricción y la suma de las pérdidas singulares. La diferencia entre cota entre el punto 1 y el punto 2 son 10 metros, por lo tanto obtenemos esta ecuación que ven acá. Las pérdidas por fricción en el tramo AG, es decir, desde acá hasta acá, las calculamos con la ecuación de Darcy-Weisbach, como ven a continuación, donde la única incógnita en estos momentos es el caudal. Por lo tanto, las pérdidas por fricción son 39.1 multiplicado por el caudal al cuadrado. Las pérdidas por fricción en el siguiente tramo, en el tramo GL, se obtienen de manera similar, donde obtenemos un valor de 663.7 multiplicado por el caudal al cuadrado. Las pérdidas singulares las obtenemos en el punto A, por ejemplo, donde nuestro coeficiente de K es igual a 8, según la tabla que vimos que se presentó anteriormente, por eso hay un 8 acá, se multiplica K por la altura de velocidad. La velocidad va a depender del caudal. Los datos del área lo conocemos porque conocemos el diámetro, por lo tanto, al reemplazar los valores, vamos a obtener que las pérdidas singulares en el punto A va a ser igual a 81.60 multiplicado por el caudal al cuadrado. Si realizamos lo mismo para el resto de puntos de pérdidas singulares, obtendríamos HS sub B, HS sub C y así sucesivamente. Si los sumamos todos, vamos a obtener que la suma de todas las pérdidas singulares va a ser igual a 2020.8 multiplicado por el caudal al cuadrado. Reemplazando en la ecuación de la energía, tenemos las pérdidas por fricción en el primer tramo, las pérdidas por fricción en el segundo tramo y la suma de las pérdidas singulares. Todo esto depende del caudal al cuadrado, por lo tanto se puede sumar y despejamos simplemente el caudal, que nos da 0,061 metros cúbicos por segundo. Eso sería por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.